¿qué tal? Te saluda tu servidor, el hermano Lázaro Pérez. Un gusto para mí poder estar con ustedes en esta tarde, en el cual pues responder una de las preguntas que nos han hecho llegar a través de las redes sociales, y también una pregunta que nos hacía una persona en aquella ocasión que estábamos en un programa radial acerca de la existencia de Dios. Y la pregunta es: ¿por qué crees en Jesús? Esa es la pregunta de hoy. ¿Por qué crees en Jesús? O ¿por qué yo creo en Jesús? Esta persona me hacía la pregunta diciendo: ¿por qué crees en Jesús si tus antepasados no creían en Jesús? ¿Por qué tú crees en Jesús si tú no naciste en una zona donde se creía en Jesús? Entonces, en esta tarde respondo ¿por qué creo en Jesús? En primer lugar, número uno, creo en Jesús porque es una persona histórica. Es una persona que realmente existió. Y nosotros nos vemos los libros seculares, vemos el libro de historia. La historia se divide en AC y DC. Significa antes de Cristo y después de Cristo. Por lo tanto, la línea del tiempo, la historia comprueba que Jesucristo realmente existió. También Tácito y Cetonio, ellos eran romanos en la historia, los cuales ellos daban informes al gobierno, y ellos hablan de un Mesías, hablan de un Jesucristo que también fue torturado en un madero, en una cruz, y ellos no tenían nada que ver con el cristianismo. Entonces, fuentes que no son cristianas, es decir, que no vienen de la Biblia, han mostrado que Jesucristo existió, así como también Flavio Josefo, un historiador judío que no tenía nada que ver con el cristianismo, habla también de Jesús de Nazaret. Entonces la historia demuestra que Jesús existió. Por eso creo en Jesús, porque es una persona histórica. Segundo lugar, ¿por qué creo en Jesús? Porque tenemos un libro que es sobrenatural. Porque este libro tiene evidencias científicas impresionantes que ningún otro libro en la historia haya tenido. Y esto es las Sagradas Escrituras. Cuando nosotros vemos las Sagradas Escrituras, podemos mostrar evidencias científicas que lo que la ciencia ha descubierto para el mundo, que hoy en día es nuevo, la Biblia ya lo había dicho mucho tiempo atrás. Uno de los ejemplos que pongo es acerca de la Tierra, que era redonda, el círculo de la Tierra. Cuando Galileo Galilei lo descubre, la Biblia 4500 años atrás, en el libro al profeta Isaías, Dios ya le había dicho que él está sentado sobre el círculo de la Tierra, cuyos moradores son como langostas. Así podemos mostrar más evidencias acerca de la inspiración de la Escritura. El aire tiene peso, así como la tierra cuelga sobre la nada, y entre otros videos que hemos mencionado y que hemos hecho, que demuestran que existe un libro sobrenatural, que ningún otro libro en la historia pues haya existido. Entonces, por esa razón yo creo en Jesús, porque es una persona histórica, porque realmente es un libro que tiene evidencias científicas, bíblicas, biológicas, antropológicas, genéticas, físicas, de la astronomía, del ecosistema. Todo se encuentra allá plasmado. Por eso yo creo en Jesús. También una de las razones por las cuales creo en Jesús es porque Él hizo señales o milagros impresionantes. Jesús hizo milagros impresionantes, como resucitar muertos, como curar enfermedades que no tenían cura en ese entonces, como era la lepra. Entonces ninguna persona en la historia, ni Buda, ni Mahoma, y entre otros, pudieron haber levantado muertos. Entonces es algo impresionante los milagros de este personaje llamado Jesús de Nazaret. Una también de las razones por las cuales creo en Jesús es por la declaración que Jesús hizo cuando Él estuvo aquí en la tierra. Cuando vemos que cada persona tenía sus seguidores, Mahoma tenía sus seguidores, Buda tenía sus seguidores, Confucio tuvo sus seguidores, y vemos claramente cómo Mahoma dijo que él no conocía el propósito de la vida. Ustedes les decían a sus seguidores: busquen la vida, porque yo no sé cuál es el propósito de la vida, no sé qué es en sí el enfoque de la vida, decía. Buda también decía a sus seguidores: busquen la verdad, porque yo no soy la verdad. Y Confucio decía que él no era el camino. De todas las religiones que hoy en día existen, solo un personaje dijo en la historia: yo soy el camino, la verdad y la vida. Dijo él declaró ser el Dios del Nuevo Testamento. Él demostró ser Dios en la carne, en el cual
Ninguno de estas personas que se creían seguidores de un Dios o personas líderes de una religión dio la declaración que Jesús dijo en Juan 14:6, que Él era el camino, era la verdad y que era la vida. Por eso yo creo en Jesús. ¿Y por qué también creo en Jesús? Porque es el único personaje en la historia que resucitó de los muertos. Vemos claramente, si nosotros vamos a Israel o vamos a los lugares en Asia Menor, Asia Mayor, donde estuvieron estas grandes religiones, vemos un letrero que dice Buda, año tal y tal y tal y tal, Mahoma, año tal, Confucio, año tal y año tal. Pero si yo voy a Israel, no encontramos tal año, porque Jesús realmente resucitó y resucitó entre los muertos. Ninguna persona en la historia ha resucitado como Jesús, y eso hay evidencias, claro que lo hay. Dice la escritura que primero se le apareció a los apóstoles y después se le apareció a más de 500 personas, en el cual ellos morían por su fe en el Coliseo romano. Sería algo tonto, inadecuado, que una persona muera por una mentira. Ciertas personas morían porque le decían que negaran a Jesús como su Salvador y que lo hayan visto. Ellos no morían, ellos morían por su fe, porque sabían que habían visto a Jesús resucitado, y por eso las personas morían por ello. Por esa es la razón por la cual creemos en Jesús. Y también creo en Jesús porque Él es el único personaje que dio vida a la humanidad. Ninguna persona, ni Mahoma, ni Buda, ni Confucio, se ha sacrificado y ha querido dar vida o salvación a la humanidad. Este personaje llamado Jesús de Nazaret ha impactado a la sociedad de una forma impresionante, en el cual dio su vida por la humanidad, para que tú que me escuchas, para que tú que me oyes, puedas aceptarla a Él y puedas tener vida eterna en Cristo Jesús. Por eso es una de las razones por las cuales yo creo en Jesús. Recapitulo, porque es una persona histórica. Número 2, porque tenemos un libro sobrenatural. Número 3, porque es el único que dio una declaración impresionante de que Él es el camino, la verdad y la vida. Número 4, porque es el único que resucitó entre los muertos. Y número 5, porque Él hizo muchos milagros. Y número 6, porque es el único que dio vida y que nos trajo esperanza en un mundo por venir, que este mundo está a punto de colapsar. Sabemos todo lo que mencionan las profecías y todo lo que está por venir en esta tierra. El único que nos puede salvar es Cristo Jesús. Por eso en esta tarde te invito que tú puedas conocer un poco más acerca de Jesús. Jesús no es una religión, Jesús es mucho más que ello. Te invito a que puedas conocer quién es realmente Jesús. Por eso esta pregunta es: ¿por qué yo creo en Jesús? Estas son las evidencias por las cuales creemos en Jesús y por qué no creemos en otro personaje. Dios te bendiga.